Primer gran informe sobre el secuestro en Colombia. Es un primer paso a la reparación y a la reconciliación. Nosotros y nosotras hemos tenido que buscar nuestra reparación a través de nuestras lágrimas y nuestro dolor. La completa investigación señala que durante los últimos 40 años fueron plagiadas más de 39.000 personas. Nos muestra pues una situación particularmente dolorosa, particularmente abrumadora y particularmente vergonzosa. Pese a la gravedad del delito, solo existen 3.144 sentencias condenatorias y la impunidad alcanza el 92% de los casos. Yo realmente creo que un país no puede avanzar como sociedad si su justicia llega 22 años y 3 meses después. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos una reveladora radiografía del secuestro en Colombia y hacemos un nuevo SOS por la libertad de todos los plagiados. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el director del Centro de Memoria Histórica de Colombia, Gonzalo Sánchez, explica y revela el contenido completo de la investigación y analiza el impacto que tendrá su contenido en las víctimas del secuestro que hoy exigen verdad y justicia en los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo secuestrador y terrorista de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la publicación de una reveladora investigación del Centro de Memoria Histórica y de la firma Cifras y Conceptos que asegura que en los últimos 40 años fueron plagiadas en Colombia, mucha atención a esta cifra, un total de 39.058 personas. Este documento que les revelaremos y analizaremos hoy en el programa La Noche es el primer gran informe realizado sobre el secuestro en Colombia. Es un paso adelante para entender la historia, para asimilar y hacer un pasado que es violento, que es duro, que es doloroso. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde ahora, a las personas que de alguna manera hemos sido víctimas de estos delitos. Para las víctimas lo más importante es empezar a ser reconocidas. Lo más importante es aparecer en alguna de las bases de datos donde se consolida esta información, porque con la nueva ley de víctimas, lo primero que les están exigiendo a ellos es ¿dónde aparece usted como víctima? Para que pueda ser indemnizado. El saber que tantas personas han sufrido un acto en contra de su libertad, que no han podido gozar de un acceso derecho a la justicia, es una cosa muy seria y consideramos importante poder ser partícipe de que eso se haga realidad, que eso haga verdad y que esas personas se sienten protegidas por una verdad que hoy día es de conocimiento público. El punto clave, el informe asegura que el grupo terrorista de las FARC es históricamente el mayor responsable de los secuestros. El 37% de los plagios que han sido ejecutados en Colombia durante los últimos 40 años han sido realizados por este grupo criminal que desde hace 7 meses adelanta conversaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por décadas, Colombia veía en sus pantallas noticias como estas. Hasta hoy, el país no conocía con claridad cuántos plagios han sido perpetrados en su territorio nacional. 39.058 personas han sido secuestradas en Colombia durante los 40 años que contempla el estudio, al menos una vez. Ese número de secuestrados multiplicado por el tiempo que en total pasaron en manos de sus captores daría 9.678 años, lo que equivaldría a que la mitad de la población de Guyana hubiera estado secuestrada por una semana. Las cifras son tan discientes que el estudio encontró que 301 personas fueron privadas de su libertad en Colombia más de una vez. Incluso un hombre oriundo del departamento colombiano de Antioquia fue plagiado 5 veces. En todas esas ocasiones tuvo que pagar por su liberación. El estudio refleja además el comportamiento del secuestro durante los diferentes gobiernos. En 1994, cuando el liberal Ernesto Samper llegó al poder, 691 personas fueron secuestradas en ese año. La cifra se disparó hasta llegar a 3.278 en 1998, tiempo en el que asumió Andrés Pastrana con la bandera de negociar con las FARC. El conservador inició los infructuosos diálogos de paz en 1999, cuando fueron plagiadas 3.354 personas. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. Ese año fueron 3.546 las personas que fueron privadas de su libertad. Esta tendencia solo se redujo en el 2002 tras la entrada en vigor del Plan Colombia, transformado luego por el presidente Álvaro Uribe Vélez al Plan Patriota.
Sin embargo, desde 2008 hasta el 2010, cuando finalizó el periodo de Álvaro Uribe Vélez, el secuestro tuvo un acomodamiento y se mantuvo superior a los 1.200 secuestros anuales. Saludamos hasta ahora a Gonzalo Sánchez, él es director del Centro de Memoria Histórica y también ha sido uno de los responsables, uno de los autores de esa importante investigación que estamos revelando hoy en el programa La Noche. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Saludamos también al señor Angelino Garzón, él es vicepresidente de Colombia, nos acompaña desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Señor Angelino, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y saludo a todo el equipo de entrevistados que está ahí en el programa de La Noche. Señor Gonzalo, comienzo con usted, que fue uno de los autores, uno de los líderes de esa investigación que hoy centra los titulares no solamente de América Latina, sino también del mundo. Quisiera saber, de acuerdo con los resultados que ustedes hallaron en esta investigación que sacaron adelante, ¿cuáles son las principales conclusiones que deja este estudio que hace una completa radiografía del secuestro en Colombia? Bueno, yo diría en primer lugar que el hecho más notable como resultado de esta investigación es la magnitud insospechada. Todos sabemos de las altas cifras, eso es, digámoslo así, moneda corriente en la sociedad colombiana. Una altísima preocupación es precisamente por esta modalidad de violencia. Sin embargo, el informe lo que muestra es unas cifras que van más allá de lo que todos imaginábamos. Las cifras oficiales que se venían manejando giraban alrededor de los 20.000, 24.000, 25.000 casos de víctimas de secuestro. Y como lo han señalado ustedes en la presentación del programa, esta cifra llega casi a los 40.000, casi se duplica la base de lo que sospechábamos. ¿Cómo se ha construido esta cifra? Se ha construido sobre la base de todo el acumulado de mucha gente y de muchas organizaciones, de organismos públicos como Fondo de Libertad, de organizaciones, una tan importante simbólica en el país como País Libre, de la documentación aportada por la Fiscalía General de la Nación, de la documentación aportada por otros organismos estatales y también de toda la información de la prensa y de los medios de comunicación que le han hecho seguimiento a este caso. Señor Gonzalo, realmente cuando abordamos el tema pensamos en esto. Sí, señor. Sí, quisiera preguntarle, qué pena interrumpirlo, precisamente sobre ese punto de la recolección de la información. Sí. ¿Hasta dónde no solamente su investigación entrega unas cifras que son muy importantes para esa verdad que buscan las víctimas del secuestro en Colombia? ¿Hasta dónde no solamente son estas cifras, sino también ustedes lograron establecer si el Estado realmente tiene la información precisa frente a quiénes, cómo, dónde y cuándo secuestraron en Colombia? Y si esos crímenes van a quedar impunes o no. ¿Existe una base de datos en el Estado? ¿Es fácil acceder a esa información o el Estado es ignorante frente a este tema? Bueno, yo creo que hay que matizar un poco la respuesta. Yo creo que el hecho mismo de la magnitud explica en gran medida también el déficit estatal de respuesta a la criminalidad, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Pero lo que uno sí podría decir hoy es que cuando ya están identificadas las víctimas, por lo menos el Estado estaría en capacidad de comenzar a dar respuesta en términos de reparación. Quizás en términos de responsabilidades no tanto. Lo que las cifras muestran también es el altísimo nivel de impunidad. Estamos hablando de un nivel de impunidad del 92% frente a este delito que es frente al cual uno diría se puede demostrar que más ha actuado el Estado y más ha actuado la sociedad. Podemos imaginar lo que sucede frente a otros temas, como por ejemplo el de la desaparición forzada, en donde uno puede decir, a partir también de una investigación que estamos haciendo, la impunidad sobrepasa el 98 o 99%. Otro rasgo importante, me parece a mí, que reveló esta investigación es cómo se judicializa, digámoslo así, a los responsables menores del delito del secuestro, es decir, al cuidandero, al que realiza el operativo, pero los autores intelectuales, los beneficiarios económicos, esos realmente son muy bajamente judicializados. El nivel de impunidad con respecto a ellos, y creo que este también es un fenómeno muy general en el país frente al tema de la violencia, la responsabilidad de los actores intelectuales todavía es tremendamente limitada. Por eso uno debe regocijarse de estrategias nuevas de investigación.
como las que está emprendiendo la Fiscalía General de la Nación, que comienza a plantearse el tema en términos de contextos y de macrocriminalidad. Ver, porque no estamos hablando solamente de individuos responsables de estas formas de victimización, sino de verdaderas estructuras organizadas. Detrás de un secuestro hay mucha gente, no solamente hay un agente responsable. Y vamos a hablar de esto a lo largo del programa. Permítame, le pregunto en la ciudad de Cartagena, en Colombia, al vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Es evidente, bueno, usted es vicepresidente pues, de este gobierno, del presidente Juan Manuel Santos, un gobierno que está desde el 2010. Esa investigación ha tenido como lapso de tiempo, ha sido ubicada en el tiempo en los últimos 40 años. Pero quisiera preguntarle, ¿hasta dónde cree usted que en este momento el Estado ha tenido una gran responsabilidad en permitir que tantos colombianos, en no garantizarle la seguridad a tantos colombianos que han sido víctimas de secuestro? Estamos hablando más de 39.000, de los cuales el 93% pues, ha declarado que estos crímenes han quedado en la impunidad total. Señor Angelino Garzón, ¿hasta dónde ha sido la responsabilidad del Estado y en qué ha fallado? Mire, buenas noches. El secuestro es un delito que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y como tal, el Estado, vale decir, la justicia colombiana, tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables del secuestro. Los únicos que en Colombia pueden investigar y sancionar a los responsables de los delitos que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre ellos el secuestro, son los fiscales y los jueces. Y por lo tanto el Estado colombiano tiene una política hoy en cabeza del presidente de la República, de la señora ministra de Justicia, de los señores militares y policías, es combatir el secuestro como un delito que viola los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho a la libertad de las personas. Vicepresidente, quiero matizar un poco este informe sobre el contexto actual que centra la atención en Colombia y tiene que ver con las conversaciones de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. ¿Hasta dónde cree usted que estas conversaciones van a llevar a que finalmente acabe el secuestro en Colombia? Según el informe, las FARC ocupan el 37%, son responsables del 37% de los secuestros que se han realizado en Colombia en los últimos 40 años. Es uno de los grandes responsables históricos del secuestro en Colombia. ¿Este proceso de paz va a acabar con ese delito? ¿Por lo menos va a permitir que las FARC no sigan cometiendo secuestros en el futuro? El presidente Juan Manuel Santos está siendo muy valiente en buscar la paz. Eso es lo que mandata la Constitución Política Nacional. En Colombia es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Y obviamente cuando el presidente Juan Manuel Santos está dialogando con la guerrilla de las FARC, un propósito es que en Colombia se acabe este delito, porque viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se acabe en toda la violencia en nuestro país y que la guerrilla de las FARC tome una decisión que está en deuda con la población de Colombia, que es pedirle perdón a la población de Colombia por delitos como el secuestro, como el asesinato de personas que han tenido secuestradas, como los 11 diputados del Valle del Cauca. Igualmente, que la guerrilla de la FARC se comprometa a cesar todas las acciones criminales contra la población. Pero obviamente que eso es mucho más fácil lograrlo en un camino de paz que en un camino de violencia. Nosotros llevamos 49 años de conflicto armado interno y esto no ha servido para combatir el secuestro, por ejemplo. Hoy además de la guerrilla tenemos bandas criminales y tenemos narcotraficantes. En Colombia, paralelo al secuestro, se ha asesinado y se ha desaparecido muchas personas. No podemos olvidarnos del asesinato y de la desaparición forzada de muchas personas en nuestro país. La desaparición forzada es un secuestro y es un delito de lesa humanidad. Es una tortura permanente en el tiempo contra las personas. Y por lo tanto, todo el que está comprometido con un secuestro en Colombia tiene que responder ante la justicia y tiene que responder frente a las víctimas, para que las víctimas del secuestro sean reparadas en nuestro país.